mujer virtuosa, paz del Señor. ¿Vos alguna vez has intentado enseñarle algo a alguien que no quería escuchar? ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación frustrante donde estás ahí, con todas tus buenas intenciones, explicando pacientemente, guiando, dando consejos que podrían evitar el dolor, pero la persona simplemente cierra su corazón, se cruza de brazos y se niega a escuchar? Ahora imagina lo que Dios siente cuando intenta enseñarte, y te resistes. Sí, porque a menudo somos nosotros los que cerramos nuestros oídos espirituales. Dios habla a través de la palabra, usa personas, situaciones, dolor, incluso el silencio. Pero aún así, insistimos en recorrer nuestros propios caminos, como si supiéramos más. ¿Y sabes cuál es el resultado? Corazones endurecidos, relaciones estancadas, metas postergadas. Lo cierto es que no faltan oraciones en nuestros labios. Lo que a menudo falta es un corazón dócil y quebrantado, listo para escuchar no solo lo que consuela, sino especialmente lo que confronta. Quizás estés en este mismo punto, orando, clamando, buscando respuestas, yendo a la iglesia, abriendo la Biblia, pidiendo señales. Pero en el fondo, tu corazón permanece cerrado. Se cierra cuando Dios usa a alguien para corregirte. Se cierra cuando la palabra toca una herida. Se cierra cuando el Espíritu Santo saca a la luz algo que necesita ser transformado, pero lo racionalizas, lo ignoras o incluso dices, eso no es para mí. Y lo más peligroso es que incluso podemos seguir pareciendo espirituales por fuera, cantando, ayunando, publicando versículos, pero por dentro nos resistimos a la voz de Dios. Hoy, quizás lo que más necesitas no son respuestas, sino la disposición a aprender lo que Dios intenta mostrarte. Quizás Dios espera que dejes de hablarle y empieces a escuchar. Porque orar no se trata solo de expresar peticiones. Orar también se trata de ponerte en posición de escucha, de abrirte a la enseñanza divina, de decir, Señor, no lo sé todo. Enséñame, moldéame, quebrándome si es necesario, pero hazme aprender. El problema es que hemos aprendido a usar la oración como un canal de exigencia, no de transformación. Queremos que Dios cambie las circunstancias, a las personas, el panorama, pero nos resistimos cuando el Espíritu quiere cambiarnos a nosotros. ¿Y si lo que enfrentas hoy no es un castigo, sino una enseñanza? ¿Y si esta puerta cerrada es la pizarra de Dios para escribir una lección? ¿Y si esta dolorosa espera es el momento preciso en que el Padre está perfeccionando tu carácter? Porque, antes de llevarte a donde sueñas, Dios necesita prepararte para sostener lo que Él quiere darte, y solo un corazón dócil es capaz de cumplir promesas con madurez. ¿Te has parado a pensar alguna vez cuántas de tus oraciones podrían haber sido contestadas si hubieras aprendido lo que necesitabas saber antes? A veces, lo que nos retrasa no es el cielo, es nuestra terquedad, es nuestro orgullo, es nuestra costumbre de hacer todo a nuestra manera, y luego esperar que Dios bendiga el desastre. Pero hoy, esta palabra llega como una señal, una advertencia, una invitación, un llamado a la rendición, porque un corazón dócil no nace de la noche a la mañana, se cultiva, se genera en secreto. Es cuando nos arrodillamos no solo para pedir, sino para someternos. Es cuando decimos, Señor, acepto ser corregido, acepto no tener razón, acepto que tu camino es mejor. Incluso cuando no entiendo, Dios nunca desperdicia el dolor, una crisis, ni el silencio. Todo puede ser una escuela cuando nuestro corazón está listo para aprender. Y cuando empezamos a orar con humildad, con entrega, con sinceridad, algo cambia, no afuera, sino en nuestro interior. La oración se convierte en una herramienta de transformación. La palabra deja de ser solo lectura y se convierte en revelación. Y entonces, lo que parecía confuso cobra sentido, porque Dios nunca dejó de enseñar. La pregunta es, ¿estás listo para aprender? Quizás sea el momento de detenerlo. Todo por un momento, de respirar hondo, de vaciarse de las certezas y decir una oración sencilla pero poderosa. Señor, abre mi corazón, quiero ser enseñable, porque un corazón enseñable es tierra fértil para milagros, para dirección, para crecimiento. No se resiste al toque de Dios, no se endurece ante la corrección, no se ofende cuando el Padre le señala lo que necesita cambiar, se entrega, da la bienvenida, florece. Y si has llegado hasta aquí en este video, ya es señal de que el Espíritu Santo te llama a una nueva postura. No se trata de religiosidad, se trata de relaciones. No se trata de seguir reglas, se trata de seguir la voz. Y esa voz susurra, uy, hija, déjame enseñarte. Así que, antes de seguir buscando respuestas, bendiciones, soluciones, detente y escucha, porque es en el silencio de un corazón quebrantado donde Dios habla más. Y suscríbete al canal. Sé otra semilla que forme este jardín de mujeres virtuosas. Un corazón dócil no se construye con base en tu conocimiento bíblico ni en cuántos versículos puedas recitar de memoria.
Ni siquiera en cuántos años hayas asistido a la iglesia o participado en ministerios. Un corazón dócil es un lugar secreto y profundo donde el alma se inclina ante Dios con sinceridad. Es allí, en ese espacio íntimo entre el quebrantamiento y la obediencia, donde nace una verdadera disposición a escuchar y aprender. Porque escuchar a Dios va mucho más allá de captar una palabra durante el culto o sentir un escalofrío. Durante la oración, escuchar a Dios requiere silencio interior, requiere humildad, entrega y, sobre todo, postura espiritual. Y aquí es donde muchos se pierden, porque confunden inteligencia con sabiduría, conocimiento con obediencia, estudio con transformación. Pero lo que Dios busca es diferente. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, está escrito que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, en otras palabras. La verdadera sabiduría comienza cuando nos ponemos en nuestro lugar. Hijos ante el Padre, barro en las manos del alfarero, discípulos sentados a los pies del Maestro. No se trata de tener la respuesta a todo. Se trata de tener reverencia por aquel que todo lo sabe. Y esta reverencia, este sano temor, es lo que prepara el terreno del corazón para recibir la enseñanza que viene del cielo. En Santiago capítulo 4 y versículo 10 está escrito: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Fíjense bien, la exaltación es una consecuencia, no el objetivo. El llamado es, claro, humillaos. La humildad no es una opción para el cristiano, es un fundamento. Y cuando hablamos de un corazón dócil, nos referimos precisamente a eso. Un corazón que, humíllate, quien no discute con Dios, quien no intenta justificar su error con lógica carnal. Un corazón dócil no discute con la palabra, se inclina ante ella. Aun cuando sea difícil, aun cuando duela. ¿Cuántas veces oramos pidiendo dirección, una respuesta, un milagro? ¿Ignoramos lo que ya está claro en las Escrituras? Dios habla, pero nuestro orgullo silencia la obediencia. Dios señala el camino, pero nuestro ego prefiere seguir el que parece más cómodo. Un corazón dócil es aquel que escucha lo que no quiere, acepta lo que duele y cambia lo que necesita cambiar, no porque sea fácil, sino porque ama la voluntad de Dios más que la suya. Si estás orando, pero no estás dispuesto a ser moldeado, entonces quizás estás hablando con Dios sin dejar que Él te hable, y eso es peligroso, porque el orgullo espiritual es silencioso, astuto, te convence de que todo está bien, incluso cuando el Espíritu Santo te ha estado advirtiendo durante mucho tiempo, te hace pensar que eres demasiado maduro para ser corregido, y ahí es precisamente donde comienza el estancamiento espiritual. El corazón se endurece y el alma deja de crecer, por eso necesitamos clamar por sensibilidad. Porque un corazón dócil también es un corazón sensible a la voz de Dios, y Dios no grita, susurra, habla interiormente, corrige en secreto, pero, para escuchar, necesitas silenciar el ruido de tu ego, necesitas silenciar la ansiedad, el miedo y la terquedad, necesitas, como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y sabed que Él es Dios, y saber que Él es Dios también es confiar en que, aunque la enseñanza parezca pesada, es necesaria, Él es amoroso, Él es redentor. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te use? ¿Cuántas veces has orado, Señor, aquí estoy? Pero ¿estás realmente aquí, disponible? Porque estar disponible no se trata solo de estar presente, se trata de ser vulnerable, adaptable y estar dispuesto a aceptar desafíos. Y aquí es donde la mayoría de la gente se echa atrás, porque preferimos un evangelio que reconforta en lugar de uno que transforma. Pero el verdadero cristianismo se compone de la cruz, de la renuncia, de la enseñanza constante. Y la transformación por la que tanto oras comienza cuando aceptas eso. La palabra no está aquí para masajear tu ego, sino para moldear tu esencia. Y aquí hay una verdad dura pero liberadora. Dios solo puede enseñar a aquellos que están dispuestos a desaprender, porque la persona dócil necesita vaciarse de sí misma, de ideas preconcebidas, de tradiciones desarraigadas, de teologías sin vida, y este vaciamiento no se da con discursos bonitos, sino con decisiones prácticas. Así que, deja de pedirle a Dios que hable, y empieza a preguntarte si realmente estás escuchando. Deja de exigir respuestas, y empieza a abrirte al proceso de enseñanza que Dios ya comenzó en tu vida hace mucho tiempo, pero al que quizás te hayas resistido hasta ahora. Y si te preguntas cómo saber si tienes un corazón dócil, observa tus reacciones ante la corrección. Cuando alguien te confronta, ¿te cierras o te examinas? Cuando la palabra te corta, ¿huyes o te sometes? Cuando Dios te llama al arrepentimiento, ¿justificas o te quiebras? Estas son las respuestas que revelan la tierra que tienes en tu corazón, porque como dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 23, lo que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende y da fruto, y solo aquellos que están dispuestos a aprender dan fruto. Y aquí viene un poderoso secreto: la oración es el espacio donde el corazón se convierte en tierra fértil. Es en lo secreto donde el Espíritu Santo obra en nuestro carácter,
rompe nuestra resistencia, sana nuestras heridas y siembra la verdad. Pero esto solo ocurre cuando la oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una entrega genuina. Cuando oras con el corazón abierto, Dios te enseña incluso en silencio, incluso con la demora, incluso con el dolor. Y cuando estás dispuesto a aprender de todo, todo se convierte en una respuesta. Por eso, incluso ahora, mientras ves este video, Dios podría estar enseñándote algo. Quizás sea una molestia, un recordatorio, una corrección, un toque de atención. Pero es enseñanza, es amor, es cuidado. Porque Él te ama tanto que no te dejará sentirte cómodo con el error. Te ama tanto que insistirá en enseñarte, incluso si te resistes. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo resistirás? ¿Cuánto tiempo dirás que oras, pero te niegas a ser moldeado? ¿Cuánto tiempo esperarás respuestas, sin abrirte a la enseñanza? Aquí es donde el cielo te llama a detenerte, a respirar, a mirar hacia adentro con sinceridad, porque lo que Dios quiere de ti hoy no es perfección, es disposición a aprender, a cambiar, a empezar de cero, porque cuando Él encuentra un corazón dispuesto a aprender, inicia una revolución invisible que transforma todo a su alrededor. Y aquí es donde necesitamos detenernos seriamente y mirar profundamente dentro de nosotros mismos, porque no basta con decir que queremos ser enseñables, necesitamos identificar qué nos impide vivir esta realidad. Y a menudo el mayor obstáculo no está afuera, está adentro. Son resistencias ocultas, actitudes automáticas, reacciones que revelan que nuestros corazones aún están cerrados a la enseñanza de Dios. El problema es que estas resistencias no siempre son visibles a primera vista. Se disfrazan, se esconden tras la espiritualidad. Pero cuando la luz de la palabra brilla con fuerza, aparecen, y el Espíritu Santo empieza a abrir las puertas cerradas del alma. Una de las primeras señales de un corazón resiliente sin capacidad para aceptar la corrección. Te das cuenta de esto cuando, al ser confrontado por alguien, en lugar de examinar tu propio corazón, tu reacción inmediata es justificarte, atacar o huir. Quienes tienen el corazón cerrado no permiten que nadie toque sus zonas sensibles, construyen muros alrededor del orgullo y lo llaman personalidad. Y la verdad es que muchas personas están perdiendo el crecimiento espiritual, la sanación emocional e incluso oportunidades divinas simplemente porque no saben escuchar el mensaje de que necesitas cambiar. Otra fuerte señal de resistencia es el rechazo del consejo, especialmente, y las que provienen de personas que Dios puso en tu camino precisamente para ayudarte. Pero, por orgullo, trauma o autosuficiencia, las rechazas, las ignoras, las escuchas, pero no las aplicas. Y cuando esto sucede repetidamente, tu corazón se endurece, volviéndose insensible. Como dice Proverbios las 12:15, el camino del necio es recto en su propia opinión. Pero el que escucha el consejo es sabio, la palabra es clara, la sabiduría no nace de la terquedad, sino de la humildad de escuchar a quien Dios usa, incluso cuando esa voz te confronta. Y luego viene el hábito de culpar constantemente a los demás. Este es uno de los mecanismos de defensa más antiguos de la humanidad. En el principio, cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue señalar a Eva. Eva, a su vez, señaló a la serpiente. Nadie asumió la responsabilidad. Lo mismo sucede hoy. Cuando algo no sale según lo planeado, cuando la oración parece no tener respuesta, cuando el corazón está inquieto, la tendencia del corazón cerrado es siempre mirar hacia afuera. Siempre busca a alguien a quien culpar, nunca reconoce su propia responsabilidad. Pero mientras culpes, no cambias, porque solo hay arrepentimiento donde hay reconocimiento. Y por último, pero no menos importante, viene la actitud de quien cree que ya lo sabe todo, y esta es quizás la señal más sutil y peligrosa de todas. Porque quienes creen que ya lo saben todo, no aprenden ADAY. Repito, esto no tiene nada que ver con la edad ni el tiempo en la iglesia. Tiene que ver con la actitud ante Dios. Es esa actitud que piensa, ya escuché ese mensaje, eso no es para mí, ya conozco ese versículo. Pero como está escrito en Proverbios capítulo 18, versículo 2, el necio no se complace en entender, sino en expresar lo que piensa. En otras palabras, cuando priorizas hablar más que escuchar, cuando buscas tener la razón más que ser moldeado, revelas que tu corazón no está dispuesto a aprender. Está compitiendo por espacio con Dios. Y quizás ahora el Espíritu Santo te esté revelando precisamente esto. Quizás en algunas de estas actitudes te hayas visto, te hayas percatado de ti mismo. Sentiste esa sutil incomodidad que no viene a acusar, sino a despertar. Y es en este momento que necesitas dar el paso más importante. Deja de defenderte y empieza a rendirte. Porque resistirse a Dios nunca termina bien. Como está escrito en Hechos capítulo 7, versículo 51, siempre resistís al Espíritu Santo. Cada vez que nos resistimos, retrasamos procesos, bloqueamos la sanación y limitamos la acción sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto,
La oración que debes hacer hoy no es larga, pero sí honesta. Señor, muéstrame dónde se ha cerrado mi corazón. Dilo en voz alta, ahora mismo. No con miedo, sino con valentía. Valentía para ser confrontado por el Padre que te ama demasiado como para permitir que sigas atrapado en comportamientos que te distancian de Él. Y esta oración no es magia, es el comienzo de un camino de autoexamen, arrepentimiento y reconexión con la enseñanza divina. Y para aquellos que realmente quieren avanzar, aquí hay un consejo práctico que puede cambiar el curso de su viaje. Pregúntale a alguien espiritualmente maduro, alguien que conoces tiene intimidad con Dios, quien da fruto y no es solo apariencia ni humildemente pregúntale, ¿ves áreas en mí que necesitan ser moldeadas? Sí, es incómodo. Sí, puede doler. Pero el dolor de la corrección es infinitamente menor que el dolor de permanecer en el error. En Proverbios capítulo 27, versículo 6, dice que fieles son las heridas que hacen los que aman, y Dios te ama. Él permite heridas que sanan. Él permite confrontaciones que liberan. Pero debes estar dispuesto a dejar que el bisturí de la verdad toque tus zonas más sensibles. Y no sirve de nada escuchar este mensaje y pensar que es bonito. Requiere acción. Requiere aplicación. Porque un corazón cerrado nunca experimentará la plenitud de un Dios que ama enseñar. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo se está abriendo dentro de ti. Quizás aún seas tímido, quizás aún estés lleno de dudas. Pero es un comienzo. Ya es el Espíritu Santo susurrando, hija. Abordamos esto juntas. Así que no te resistas, no lo pospongas, no huyas. Y si realmente quieres romper este ciclo de resistencia espiritual, si quieres experimentar una relación con Dios que vaya más allá de las emociones y entre en el reino de la transformación, entonces necesitas entender una clave que lo cambia todo, humildad, porque la humildad es la tierra fértil donde las semillas de la sabiduría celestial dan fruto. Sin ella, por mucho que ores, por muchos sermones que asistas, por muchos devocionales que leas, todo se convertirá en información acumulada, pero en revelación jamás vivida. Por eso tanta gente conoce la Biblia, pero desconoce su presencia. Por eso muchos hablan de Dios, pero carecen de vida espiritual. Porque donde hay orgullo, hay resistencia, pero donde hay humildad, hay acceso directo al corazón del Padre. Sin humildad no cambias. Simplemente repites patrones, repites errores, repites frases hermosas y sin vida. El orgullo nos mantiene atrapados en ciclos espirituales, fingiendo crecer cuando, en realidad, estamos dando vueltas. La humildad, sin embargo, rompe este ciclo. Rompe el patrón y nos coloca ante Dios como vasos rotos, pero listos para ser rehechos. En Santiago capítulo 4, versículo 6, está escrito, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Presten atención a este detalle, Dios resiste. En otras palabras, no es el diablo resistiendo tu oración, es Dios resistiendo tu orgullo. Esto debería hacernos temblar por dentro, porque no hay estrategia espiritual que funcione cuando el corazón construye muros contra el Espíritu Santo. Y, cuando observamos la vida de Moisés, vemos claramente el retrato de un corazón humilde. Fue llamado el hombre más manso de la tierra. Un hombre que se enfrentó al faraón, que partió el mar, que recibió las tablas de la ley directamente de las manos de Dios, pero que nunca dejó de depender del Señor. En Números capítulo 12, versículo 3, se registra que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta mansedumbre, esta postura de humildad, no lo hizo débil, lo hizo enseñable, moldeable. Accesible al cielo fue por eso que pudo escuchar a Dios con tanta profundidad y claridad. Porque Dios no elige a los más fuertes, elige a los que se rinden. Y quizás ahora sea el momento de hacerte esta pregunta, ¿qué hay en mí que aún se resiste a romperse? ¿Qué parte de mi corazón aún intenta mantener el control como si supiera más que Dios mismo? Porque la raíz del orgullo a menudo se disfraza de fe. Decimos que esperamos en Dios, pero en realidad intentamos convencerlo de que lo haga a nuestra manera. Hablamos de rendición, pero nuestras manos están constantemente agarrando el volante de la vida. Y es por eso que tantas oraciones parecen no llegar a ninguna parte, porque a Dios no lo mueve el desempeño espiritual, sino la verdadera entrega. Así que hoy, cuando comiences tu devocional, ya sea temprano en la mañana, durante tu descanso del trabajo o antes de acostarte, comienza con una oración sincera y desarmada como esta. Señor, quítame todo orgullo disfrazado de fe. Quiero escuchar, aprender y cambiar. No es una repetición vacía, es una confesión, es una rendición. Y si oras con verdad, sentirás la respuesta del cielo, no necesariamente con señales inmediatas, sino con una paz que lo impregna todo, con una nueva claridad al leer las Escrituras, con una mayor conciencia de áreas que antes ignorabas, porque, cuando la humildad se manifiesta, Dios se acerca. En Isaías capítulo 57 y versículo 15 está escrito, porque así dice el alto y Sablaim,
El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mira esto, el Dios exaltado, el Santo, el Todopoderoso. Elige morar con los contritos, con los que tienen el corazón quebrantado, con los que no fingen santidad, sino que se entregan a la santificación. Esto es muy poderoso, porque revela que Dios no busca la perfección, busca voluntad de ser moldeado. Y aquí radica la diferencia entre quienes viven de las experiencias con Dios y quienes viven en intimidad con Él. La humildad es el puente. La humildad quita la máscara de la aparente espiritualidad y revela el verdadero deseo de ser transformado. Y por eso necesitas entender que cada vez que te arrodillas para orar, estás ante un Dios que ve más allá de las palabras. Él ve la motivación, ve el corazón, ve si hay un espíritu dócil o solo un discurso bonito. Esto está escrito en los Salmos, capítulo 51. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, quizás por eso aún no han llegado algunas respuestas, porque a Dios le interesa más sanar tu ser interior que darte lo que pides. Quizás te está frenando no por castigo, sino por amor, porque lo que deseas puede destruirte si se te da demasiado pronto, y el tiempo de Dios siempre tiene un propósito, siempre trae lecciones. Pero solo quienes tienen un corazón humilde pueden discernir las lecciones en el silencio, en la espera, en el dolor. Solo quienes están dispuestos a escuchar comprenden que Dios nunca desperdicia un proceso y que cada lágrima puede regar una semilla de sabiduría. Si la tierra del corazón está limpia, cultivada y fértil, y esta palabra, antes de hablarte, me ha estado hablando por más de un año, le pido algo al Señor y sigo sin tener las respuestas ni lo que quiero. Así que decido rendirme. Este proceso ha sido más fácil porque en lugar de cuestionar y quejarme, me he dado cuenta de lo que necesito moldear y mejorar y he notado cambios en mi vida espiritual. Y puedo decir una cosa con total certeza, aunque no es fácil. Es gratificante aprender de Dios y madurar siguiendo su propósito en mi vida. Y de nada sirve simplemente reconocer la importancia de la humildad. Identificar las señales de un corazón resistente si, en tu vida diaria, sigues repitiendo los mismos hábitos que te alejan de la sensibilidad espiritual. Un corazón dócil no se forma en un solo momento de arrepentimiento, sino en el compromiso diario de cultivar actitudes que mantengan fértil la tierra del alma. Es algo continuo, intencional. Casi como una disciplina de fe. Necesitas aprender a somete tus planes a Dios antes de Churi, no después de que todo salga mal. En Proverbios capítulo 16, versículo 3, está escrito: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Confiar es rendirse primero, no después. Es decir, Señor, este plan es tuyo. Esta decisión es tuya. Guíame, corrígeme. Enséñame. Es en este tipo de oración donde florece la verdadera dependencia. Y cuando Dios comience a corregirte y lo hará, necesitarás desarrollar la madurez de tenga en cuenta estas correcciones porque el corazón dócil no solo escucha y olvida. Escucha, registra y medita de nuevo. Esto es sabiduría aplicada. Puedes lograrlo creando diario de enseñanza, un cuaderno devocional donde anotas lo que el Espíritu Santo te revela a través de la palabra. Sermones y conversaciones con personas que Dios usa. Esto no solo fortalece tu memoria espiritual, sino que también te ayuda a reconocer patrones, donde fallas más, donde te resistes más, donde Dios insiste más. Y luego, con el tiempo, empiezas a ver tu evolución. Porque la humildad también se mide por tu disposición a revisar honestamente tu propio camino. Otra práctica fundamental es busca mentores espirituales y escucha sin justificar. Este es quizás uno de los más desafiantes, porque cuando alguien nos señala algo, la reacción natural es defendernos. Pero quienes desean crecer aprenden a silenciar la justificación y a escuchar con discernimiento. En Proverbios, capítulo 27, versículo 9. Está escrito: el consejo sincero de un amigo es perfume y fragancia agradable. Cuando Dios te regala a alguien maduro en la fe, con autoridad espiritual y suficiente amor para confrontarte con la verdad, no lo ignores. Siéntate, escucha, asimílalo. A veces, con una simple conversación, Dios puede enseñarte más que con 10 horas de estudio bíblico en solitario. Y si quieres mantener ese corazón abierto, aprende a hacer preguntas más que afirmar tus certezas. El corazón dócil es curioso, pero no en el sentido humano. Es espiritualmente inquieto. Anhela comprender los porqués de Dios, conocer los caminos del Padre. Profundizar en el trasfondo de la palabra. En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, el Señor dice: clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esta protesta debe venir de aquellos que reconocen que todavía no lo sabes todo. El orgullo afirma. La humildad exige. Y es al pedir que se exceda niveles más profundos de sabiduría. Por último, desarrolla el hábito de meditar todos los días en versículos sobre la sabiduría.
especialmente en Proverbios, donde el Espíritu de Dios infundió lecciones prácticas para la vida diaria. No leas con prisa, no leas solo por obligación, lee con hambre, lee con el deseo de ser moldeado. En Proverbios, capítulo 4, versículo 7, está escrito: la sabiduría es lo principal, así que adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere entendimiento. Esto demuestra que no es algo pasivo, necesitas buscar, perseguir y ser intencional. Y cuanto más te expongas a la sabiduría de la palabra, más obrará el Espíritu Santo en ti, alineando tus emociones, purificando tus pensamientos y moldeando tu carácter. Y aquí es precisamente donde muchos se pierden en el camino de la fe, porque nuestra cultura ha aprendido a valorar los pasos de la autopromoción, las etapas del desempeño, la atención de la apariencia. Pero en el reino de Dios, la lógica se invierte. El camino no es hacia arriba, sino hacia adentro, y, aún más profundo, es hacia abajo, porque no hay exaltación sin quebrantamiento. Esta es una verdad que confronta, pero también libera. En Santiago capítulo 4, versículo 10, está claramente escrito: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es Dios mismo quien dice que la exaltación no es fruto del esfuerzo humano, sino de la verdadera entrega. Y esto nos enseña que cuanto más nos vaciamos de nosotros mismos, más espacio creamos para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. ¿Pero qué significa en la práctica este descender en el Espíritu? Significa dejar de buscar la razón, significa dejar de buscar elogios y comenzar a buscar el arrepentimiento. Significa presentarse ante Dios sin máscaras, sin discursos ensayados, sin argumentos defensivos, solo con un corazón desnudo, expuesto y contrito. Como declara el salmista en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, este tipo de actitud no pasa desapercibida en el cielo. Puede que los hombres la ignoren, incluso el mundo la ignore. Pero Dios la ve, Dios obra. Dios responde al quebrantamiento con presencia, con dirección, con favor. Y por eso necesitamos aprender a practicar la humildad intencionalmente, porque no es algo natural. Nuestros corazones se inclinan al orgullo, la vanidad y el deseo de control. Por lo tanto, una de las maneras más poderosas de cultivar esta sensibilidad espiritual es a través del ayuno. Pero no un ayuno religioso, sino un ayuno con propósito. Elige un día de tu semana, un solo día, y reserva ese tiempo para decirle al Señor: hoy me despojo de mí mismo, hoy silencio mi carne para escuchar tu voz con más claridad. Hoy declaro la guerra a mi orgullo. Esta actitud toca el cielo. En Joel, capítulo 2, versículo 12, Dios dice: volved a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y llanto y lamento. En otras palabras, el ayuno también es un acto de retorno, un símbolo externo de una decisión interna, la decisión de rendirse. Y cuando empiezas a ayunar con este propósito, algo empieza a suceder en tu interior. Notarás que tu sensibilidad a la voz de Dios aumenta. Cosas que antes justificabas ahora te avergüenzan. Actitudes que antes pasaban desapercibidas ahora te hacen detenerte y reflexionar. Porque el ayuno silencia el alma y agudiza el espíritu. Elimina las distracciones que nos impiden escuchar profundamente a Dios. Y más que eso, prepara tu corazón para soportar lo que Dios quiere hacer. Porque hay cosas que Dios aún no ha liberado en tu vida. No por falta de amor, sino porque nunca exaltará a quien aún no haya aprendido a rendirse. Dios no exalta a quienes se autopromocionan, exalta a quienes se entregan. Y es en este punto de entrega que se forma el verdadero cristiano. No es en un escenario, es en secreto. No es con palabras bonitas, es en una entrega silenciosa. La exaltación que viene de Dios no es una vitrina. Es un reconocimiento divino de que el corazón ha sido trabajado, pulido, probado y aprobado en lo oculto. Y quizás estás pidiendo puertas abiertas, reconocimiento, ascenso. Pero el cielo te dice: baja primero. ¿Por qué? Dios no te llama a crecer en tu propio tiempo, te llama a madurar en su tiempo. Si esta palabra te tocó el corazón, suscríbete al canal ahora y comenta: Señor, quiero aprender. Leo cada comentario y oro por ustedes, uno por uno, pidiéndole a Dios que cree en nosotros un corazón dócil, sensible a su voz. Mañana habrá un nuevo video sobre cómo lidiar con el silencio de Dios. Spoile, a veces, el silencio es la lección más profunda del cielo. Así que activa la campanita para no perdértelo y comparte este video con alguien que siempre pide respuestas, pero que aún no ha aprendido a escuchar. Estamos juntos en este viaje de transformación.